Gabón, ongi etorriak. El acto de hoy se desarrollará en español, en castellano. En primer lugar, agradecerles su asistencia y agradecer a la organización Escucha, que siempre organiza las cosas y nos prepara bien la sala y los eventos y la comunicación. También agradecer a Nora González y a Maya Regui, que han colaborado, han organizado todo esto, ¿no? Y también a Xavier Zabaleta y a Carlos Ruiz en representación de Cucha, pero sobre todo a ustedes, que siempre vienen a nuestros actos y a nosotros nos gusta mucho verles. Hay algunos que ya son fieles y me encanta volver a verles. Hace unos 2 años en el CERN se encontró el Higgs bosón y empezó el bosón de Higgs, y empezó una cosa que sería casi la Higgsmanía, ¿no? Estaba por todos los lados. Recuerdo que es la única vez que en Cucha pues llenamos la sala en julio. No solemos organizar muchas cosas en julio, y ahora se celebran 60 años del CERN. El CERN es una maravilla, es la catedral del siglo XX, pero eso se lo van a explicar muy bien nuestros invitados, que son 2 grandes científicos, uno experimental y el otro teórico, pero bueno, los 2 grandes científicos, porque el experimental sabe de teoría y el teórico sabe de experimentos. Mañana habrá otra sesión, esta será en el Museo San Telmo, pero esto ya lo verán anunciado mañana, etc. El CERN recibió junto con Higgs y con Englert el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica el año pasado, en una ceremonia preciosa celebrada en Oviedo, que estuvieron los 3, estuvimos. De hecho, estoy yo ahí aplaudiéndole al director general del CERN. También, en colaboración con Jaquiunde, el Donostia International Physics Center, el DIPC, organizó una jornada especial en Antzuola y en Vergara, porque hay algo que a veces el pesimismo nos hace olvidar. Por ejemplo, vivimos en una crisis, etcétera, pero tenemos que ser conscientes que muchas empresas vascas y muchas guipuzcoanas están en la punta de la tecnología, en la punta, y en concreto pues celebramos esta jornada en el AI en Vergara, en Antzuola. El AI, por ejemplo, ha producido para el CERN, para el túnel famoso en que se descubrió el bosón de Higgs, 6.500.000 piezas de altísima precisión, ganando todos los concursos. Es algo por lo que los vascos debemos estar orgullosos de nuestra industria en estos tiempos de pesimismo. Y ahora simplemente les presento a nuestros oradores. El primer orador hablará 25 minutos, que va a dar una visión más general, y el segundo 10 minutos. Y después abriremos una mesa redonda para que ustedes pregunten de lo que quieran. Tenemos de lo que quieran. Va a explotar el mundo con el bosón de Higgs, los agujeros negros. Es necesaria esta ciencia, lo que quieran. La terapia de hadrones sobre el cáncer del CERN, que ha abierto nuevos campos, de lo que quieran. Manuel Aguilar es miembro de la Real Academia de Ciencias y también ha sido vicepresidente del CERN, del Consejo del CERN. Es un físico español especializado en partículas elementales, licenciado en la Universidad Autónoma de Madrid, y ha estado en muchos de los mejores centros del mundo, el CERN, Brookhaven, el Collège de France. Es un viejo amigo del DIPC y de Donostia, o sea que gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y Luis Álvarez Gaumé es un físico teórico español, especializado en la teoría de cuerdas, también agujeros negros, ¿no? Y en la gravedad cuántica. Se licenció en la Universidad Autónoma de Madrid, se doctoró rapidísimamente, en menos de 2 años o de 1, en la Universidad de Stony Brook, una de las grandes universidades americanas. Bueno, el doctorado lo hizo en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology. Ha sido Junior Fellow en la Universidad de Harvard. Y también, el catarro, fue profesor de la Universidad de Boston y actualmente es el vicepresidente de la división teórica del CERN, ¿no? Pues esto es lo que tenemos. Ahora le dejamos a Manuel Aguilar Benítez de Lugo, que tiene tantas cosas que contarnos
y ha preparado tantas transparencias que yo le he hecho una advertencia sin faltar a la educación. En el minuto 20 le avisaré que faltan 5 minutos y en el 25 le corto, porque su entusiasmo es tal que es imparable. Pero no te preocupes, ya sé que estás para saltar. Solo empieza el tiempo en cuanto empieces a hablar. Venga, Manuel. Muchas gracias, Pedro. Solo has cometido un error, que yo no me licencié en la Universidad Autónoma de Madrid. Soy muy viejo y en aquella época la Universidad Autónoma de Madrid no existía. Fue la Universidad Complutense. Bueno, yo voy a hacer un breve histórico del CERN, que cumple 60 años, y empezaré por recordar que en 2014 no solo estamos celebrando el 60 aniversario de la creación del CERN, sino en relación con el CERN deberíamos de celebrar que hace 30 años que España volvió al CERN, después de una ausencia injustificada de 14 años. Y que en el año 84, o sea, hace 30 años, el primer premio Nobel a físicos del CERN le fue concedido a Carlos Rubbia y a Simon van der Meer. En el año 64, o sea, hace 50 años, también la idea de los quarks surgió. También hay una cosa de la que probablemente hable Louis Albert Graumet, que se descubrió la violación de una simetría importante, la simetría CP. Y hace 50 años, Broad, Engler y Higgs formularon el mecanismo que lleva su nombre y que ha sido validado hace 2 años, en julio del 2012, con el descubrimiento de la partícula que se llama bosón de Higgs. Hay otras fechas importantes, como es el descubrimiento del quark C, el cuarto quark, hace 40 años, y hace 50 años un descubrimiento esencial de una importancia enorme, que es el fondo cósmico de microondas. En esta foto aérea tenemos una vista del lago Lehmann, a la izquierda están las montañas del Jura y aquí están los prealpes. Lo que está en rojo es gráficamente un túnel que está excavado subterráneo a una profundidad entre 50 metros cerca del lago y del aeropuerto de Ginebra y 150 metros en las laderas de los montes del Jura. Aquí, en este túnel, estuvo funcionando durante aproximadamente 12 años un acelerador, una máquina de producir aniquilaciones entre electrones y antielectrones, que ha sido decisiva para validar la teoría que describe las colisiones entre partículas elementales, y desde hace 3 años, 4 años, alberga el LHC, la máquina a la que se ha referido Pedro Echenique y que es la máquina más compleja construida hasta la fecha. En el CERN, la ciencia que nosotros hacemos se llama física de partículas elementales, también se llama física de altas energías porque se hace básicamente haciendo colisionar partículas de muy alta energía. Y lo que pretendemos es estudiar cuáles son los constituyentes últimos de la materia, las propiedades de las fuerzas fundamentales a través de las cuales estos constituyentes interaccionan y descifrar las leyes que rigen la evolución del universo. En definitiva, lo que nosotros estamos haciendo, o lo que el CERN está haciendo, es hacer crecer las fronteras del conocimiento, ampliar las fronteras tecnológicas, educar a los científicos e ingenieros del mañana y acercar naciones a través de la ciencia. Probablemente lo más importante en la comprensión de la materia que hemos conseguido en los últimos 100 años es que la materia tiene estructura atómica. Esto sencillamente quiere decir que la materia no llena todo el espacio que ocupa. Y a esto es lo que nosotros llamamos
estructura atómica de la materia. En este gráfico está pintado un poco el esquema de un átomo que tiene una dimensión que está puesto aquí, que es 10 elevado a menos 10 metros. Esto quiere decir un 0 seguido de una coma, 9 ceros y un 1. El átomo está esencialmente vacío. Desde principios del siglo XX, sabemos que en su interior hay un núcleo masivo que es responsable de la práctica totalidad de la masa de los átomos, que tiene un diámetro que es del orden de 10.000 veces más pequeño que el diámetro del átomo. Y a su alrededor orbitan electrones. Con los electrones estamos bastante familiarizados por el papel que juegan en la electricidad y conocemos algunas propiedades con mucha precisión, pero no sabemos cuál es su tamaño. Lo único que sabemos es que su tamaño tiene que ser menor que 10.000 veces el tamaño del núcleo, y por lo tanto llamamos a esta partícula puntual. Sabemos desde hace también un montón de años, hasta 80 años, de que realmente el núcleo está formado por neutrones y protones, y de esto sí sabemos cuál es su tamaño. Es del orden de 10 elevado a menos 15 metros, 0,14 ceros y 1 metros. Lo que hemos sabido hace entre 40 y 50 años, que realmente los neutrones y protones no son los últimos constituyentes, que en su interior hay entidades más pequeñas que son los quarks, cuya idea surge en el año 64 y cuya validación experimental tardó 10 años en hacerse. Es importante recalcar que todos los átomos que están en la tabla de Mendeleev, todos los átomos que aparecen para construir realmente todos los materiales que hay en la Tierra, en el sistema solar y creemos que en todo el universo, son construcciones a partir de neutrones y protones, y por lo tanto a partir de estos quarks U y D. Sin embargo, en estudios realizados en laboratorios hemos llegado a la conclusión, hemos identificado que además de estos dos quarks hay otros 4 quarks, y de momento no conocemos materia que esté construida a partir de esos otros quarks, que son el quark C, el quark B, el quark S y el quark T. Esto es uno de los grandes misterios de la física de partícula, el entender que por qué realmente hay tantas entidades que podemos llamar fundamentales. Y lo mismo pasa con el electrón. Hay electrones pesados de dos tipos adicionales y también hay otras partículas que se llaman neutrinos que se producen abundantemente en el fenómeno de generación de energía en el interior de las estrellas o en las proximidades de las centrales nucleares, pero de eso no voy a hablar. Toda esta materia que se puede construir con esos quarks que he mencionado, el quark U y el quark D, es lo que nosotros llamamos materia visible. Y eso representa solamente el 5% del total de la materia y energía del universo. Hay una parte que es abundante de materia que solo la conocemos por sus efectos gravitacionales y que también sabemos que no está hecha con los otros 4 quarks que no forman materia de esta categoría. Solo, repito, sabemos su existencia por efectos gravitacionales. Y luego hay otra parte que es dominante, que es la energía oscura, que es probablemente el agente responsable de que el universo, desde hace algunos miles de millones de años, atraviese un proceso de expansión acelerada. La física de partículas elementales, como hoy la entendemos, o física de altas energías, realmente surgió en la década de los 20 con el estudio de la radiación cósmica. O sea, hay aceleradores cósmicos que proporcionan gran cantidad de partículas de alta energía, y ha sido el estudio de la radiación cósmica lo que empezó a hacer crecer la física de partículas. Estos rayos cósmicos se descubrieron en 1912 por Victor Hess, el físico austriaco, en experimentos verdaderamente legendarios y también temerarios.
y es con el estudio de la radiación cósmica donde Anderson en 1932 descubriría el primer ejemplar de antipartícula. Y hago aquí un pequeño paréntesis. Cuando Dirac, unos años antes, a final de la década de los 20 del pasado siglo, avanzó la idea de que existían partículas con propiedades idénticas a, por ejemplo, el electrón, pero con carga eléctrica de signo contrario, todo el mundo pensó que era un ejercicio de interés puramente académico, una curiosidad científica. Como suele ocurrir con frecuencia en ciencia, los resultados científicos desafían en muchos casos nuestra intuición. Y hoy la antimateria juega un papel importantísimo en las técnicas de medicina avanzada y, por ejemplo, los tomógrafos por emisión de positrones utilizan las propiedades de antimateria para la localización de tumores. Con los rayos cósmicos se descubren el pión, por ejemplo, una de las primeras partículas fundamentales, y también las partículas extrañas. En su momento, la gente se preguntó, ¿pero qué pintan las partículas extrañas? Sin las partículas extrañas y su estudio detallado en aceleradores no hubiéramos podido avanzar en la comprensión última de la materia. Gran parte de estos estudios se hizo en lugares verdaderamente agradables, como en Chamonix, en la Jungfrau, en el Pic du Midi, en los Pirineos. Se aprendió mucho, pero desgraciadamente el ser humano de momento no es capaz de controlar los acelerados cósmicos, y de ahí que tarde o temprano hubiera que recurrir a los aceleradores. De todas maneras, se sigue estudiando la radiación cósmica en grandes laboratorios subterráneos, uno de los cuales está en España, en los Pirineos oscenses, y realmente para determinado tipo de problemas sigue siendo una técnica, una aproximación experimental de gran valor. Y también en plataformas espaciales, también se pueden estudiar los rayos cósmicos en plataformas espaciales. Con el descubrimiento de los aceleradores, la invención de los aceleradores en el año 29 por Lorentz y Livingstone, la física de partículas se fundamentó, avanzó, gracias a estas máquinas cada vez mayores que proporcionaban haces de partículas moviéndose a velocidades próximas a las de la luz. Y así surgen los grandes laboratorios en distintos sitios, y la razón de ser de la importancia de estos aceleradores de partículas es un hecho cuántico, y es la única fórmula que voy a poner en esta conferencia, por la naturaleza dual de los corpúsculos, de las partículas. Una partícula con una determinada energía lleva asociada una onda y su longitud de onda viene dada por esta relación, donde h es la constante de Planck, y la longitud de onda es lo que nos dice la capacidad de resolver a distancias muy pequeñas. Con los experimentos que se están ahora haciendo en el CERN tenemos resoluciones del orden de 10 elevado a menos 18 metros, mucho más mayores que la de los microscopios electrónicos e incluso de los microscopios nanoscopios. Y por lo tanto, utilizando haces de partículas aceleradas, lo que realmente estamos haciendo es utilizar sondas espaciales con altísimo poder de resolución. Estudiando los procesos que tienen lugar por colisión de partículas a muy alta energía, lo que estamos realmente es desentrañando las leyes que gobiernan los procesos. Cuando el universo, que está de acuerdo con la teoría del Big Bang, en expansión, pues repito, cuando el universo estaba a alta temperatura. Alta energía también quiere decir, en virtud de un principio de la termodinámica, tiempos universales mediante esta relación. Por lo tanto, utilizando, gracias a los aceleradores de partículas, estudiando procesos a muy alta energía, lo que estamos es reconstruyendo las leyes que gobiernan el universo a tiempos muy pequeños, medidos a partir del instante del Big Bang. Por lo tanto, con los aceleradores, con la física de altas energías o física de partículas, lo que estamos es reconstruyendo la historia térmica o la historia temporal del universo. Abro otro paréntesis para señalar la importancia que tiene la investigación básica. Los aceleradores de partículas ha sido una herramienta especialmente construida para estudiar la estructura íntima de la materia. Sin embargo, hoy en día hay en el mundo
operando 26.000 aceleradores y la fracción que se utiliza para investigación básica es realmente muy pequeña. Mayoritariamente se utilizan para la producción de radioisótopos y para determinadas aplicaciones de tipo industrial, como la implantación de iones o la modificación de superficies. La historia del CERN, para los que están interesados, se puede encontrar en el último volumen de esta revista que edita el CERN y que se puede acceder por ella gracias al www, que dicho sea de paso, fue una invención que se hizo en el CERN hace 25 años. En cada una de estas décadas, y llevamos 6, ha habido descubrimientos importantes. Por ejemplo, en la década de los 70 se descubrió por Simon van der Meer el enfriamiento estocástico de protones, que luego se aplicó a haces de antiprotones, y estos experimentos con estos haces de antiprotones permitieron en el proceso de aniquilación protón-antiprotón descubrir los agentes que median la interacción débil, los bosones W y Z. Y por este importante descubrimiento, Carlos Rubbia y Simon van der Meer consiguieron el primer premio Nobel de Física para investigadores en el CERN. En la década de los 60, que a final de esa década es cuando yo llegué al CERN, es cuando George Sharpak descubrió unos detectores, las cámaras multihilos, que se han utilizado desde entonces en todos los importantes descubrimientos que ha hecho el CERN y otros laboratorios internacionales, pero que no solo han servido para avanzar en la ciencia de la física de partículas elementales, sino que miniaturizados han servido para instrumentar equipamiento avanzado en hospitales. En los años 80, en los años 70, también en el CERN se descubre un proceso nuevo, probablemente algo de esto hable Luis, que es se conoce con el nombre de corrientes cargadas, de interacciones generadas por neutrinos. Estos neutrinos no se convierten en partículas cargadas, sino que mantienen su identidad de partículas neutras. En la década de los 80, ya he dicho, se descubren estos agentes que intermedian la interacción débil, que es responsable de la generación de energía en el interior de las estrellas. Es el proceso de fusión que tiene lugar en el interior de las centrales nucleares. En la década de los 90, el acelerador que mencionaba al principio, que es una máquina de colisionar y aniquilar electrones y antielectrones, en esta instalación se valida la estructura mecanocuántica subyacente de la teoría que descubre las interacciones a pequeñas distancias, el modelo estándar al que se ha referido, me parece que Pedro Echenique, y en esta máquina se mide cuál es el número de constituyentes elementales, que resulta que son 6 quarks, 6 antiquarks, 3 leptones cargados, que son el electrón y sus familiares más pesados, y 3 neutrinos. Y finalmente, en la década de los 90 y principios de la primera década de este año, se construye el LHC, y en el LHC es donde en julio del 2012 se anuncia el descubrimiento de la partícula de Higgs. Estas son algunas fotos de los inicios del LHC. El LHC surge en el año 54, se firma la convención, pero desde finales de los años 40, una serie de visionarios científicos, entre los que estaba Amaldi, Auger, Kowalski, Niels Bohr, Oppenheimer, Isidor Rabi y algunos otros, piensan que Europa, que ha salido bastante tocada después de la Segunda Contienda Mundial, si quiere seguir jugando el papel de líder que desempeñó en los primeros 30 años en la construcción de la física fundamental, lo que tenía que hacer era crear unas infraestructuras que los países individuales no tendrían medios económicos para financiar. Es oportuno recalcar que las grandes construcciones científicas en física fundamental se deben, en el siglo XX, a físicos europeos. La relatividad especial, la relatividad general, la mecánica cuántica
y otros importantes descubrimientos, por ejemplo, el descubrimiento de la superconductividad hace algo más de 100 años. Estas son fotos de aquellos heroicos años 50, estas son ya instalaciones como el primer sincrociclotrón que se utiliza en el CERN, a partir del año 56, el sincrotrón de protones, que en el año 58 se convierte en la máquina que produce haces de partículas, protones de mayor energía, del orden de 30 veces la masa del protón. La máquina a la que me he referido antes, en donde Simon van der Wiel inventa el enfriamiento estocástico de protones, y el sincrotrón de protones que entra en funcionamiento en el año 76. Y estos son algunos detectores en donde yo trabajé cuando llegué al CERN en el año 67, en concreto en esta cama de burbujas realicé mi tesis doctoral. Estas son imágenes en donde las colisiones pueden digitalizarse en estos instrumentos, cada vez mayores. Progresivamente los experimentos se van haciendo más complicados. Este es un experimento en donde por primera vez España hace una aportación importante de Hubble, que es este detector, y este es uno de los detectores en el que yo trabajé durante 15 años, en donde en el acelerador produce colisiones electrón-positrón LEP. Hoy el CERN es un centro en el que hay del orden de 21 países, no del orden, exactamente 21 países, tiene un presupuesto del orden de cerca de 1.000 millones de euros anuales, tiene un staff de 2.500 personas, hay un total de 10.000, casi 11.000 usuarios, muchos becarios, muchos estudiantes y muchos asociados, y realmente los usuarios vienen de todos los países del mundo. Lo importante es que la edad media del personal de plantilla del CERN es del orden de 26 años, a la diferencia de lo que pasa en muchas instituciones y centros de investigación española, en donde la edad media es prácticamente el doble que esto. En el CERN realmente hay una componente de juventud extraordinariamente atractiva. El CERN es hoy por hoy el complejo de aceleradores más completo del mundo. En este laboratorio se aceleran a altas energías, en el LHC, haces de protones, también se deceleran, hay una fuente de despalación de neutrones, hubo incluso un haz de neutrinos que llegaba a Roma y en el que algunos desaprensivos creyeron medir que los neutrinos viajaban a velocidad superior a la de la luz, pero ninguno de esos desaprensivos pertenecía al CERN. Así que me quedé. Unas últimas palabras para recalcar lo que ha hecho España en relación con el CERN. Hemos sido miembros desde el año 61 a 68, aunque nunca durante esa época fuimos realmente miembros fiables, pagábamos en términos medios del orden del 40 al 50% de la cuota, siempre con retraso, pero a partir del año 83, aunque con ciertas oscilaciones, hemos sido realmente muy fieles utilizadores y miembros del CERN. Esta es la primera foto que yo tengo cuando llegué al CERN en el año 65, en un viaje bastante accidentado, no me recuerdo por qué llegué en barco, y cuando ya me incorporé como becario en el año 67. Afortunadamente, en noviembre del año 83, el rey Juan Carlos firmó el decreto por el que España pasaba a formar parte del CERN. Esta es la celebración en el CERN con el izado de bandera, y Su Majestad el rey Juan Carlos participó en los actos del 30 aniversario y volvió a ir al CERN pues 20 años más tarde. Hoy en el CERN hay una participación del orden del 5% de personal de plantilla, el número de usuarios es del orden del 3 y pico por ciento de esos 11 o 12.000 usuarios que he mencionado anteriormente. Tenemos un porcentaje espléndido de becarios, hay bastantes estudiantes y asociados, y nuestra contribución es alta, porque es una contribución calculada en función del Producto Interior Bruto, del orden de 75 millones de euros. Iba a hablar algo de esto, pero no me atrevo a llevar la contraria al profesor Echenique, y lo único que quiero decir es que la teoría que se llama modelo estándar ha sido una teoría que se ha validado esencialmente en el CERN y cuyo broche de oro se puso el 4 de julio del 2012
cuando se anunció evidencia experimental sobre la existencia de la partícula de Higgs. Esto apareció incluso en El Economista como un salto gigantesco para la ciencia. Ha habido gente que ha dicho que la importancia del bosón de Higgs es similar a la importancia del descubrimiento del bosón de Higgs es similar a la importancia del descubrimiento del electrón en 1897. Fue hito del año en la revista Science en 2012, como ha mencionado Pedro Echenique, que recibió el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Tecnológica en el año 2013, y ese mismo año, en diciembre, los sobrevivientes, porque Robert Broad había muerto un año anterior, Engler y Higgs recibieron el Premio Nobel de Física. Realmente esta teoría ha necesitado un trabajo enorme, del orden de 40 premios Nobel. No sabemos si es la última palabra, queda mucho por hacer, y lo que quiero decir es que realmente el programa experimental de esa gran instalación que es el LHC acaba de comenzar, y por lo tanto hay expectativas importantes de que en los próximos años esta máquina siga proporcionando resultados de enorme interés. Y con esto termino. Muchas gracias. ¿Te parece? No, vamos a pasar ahí. Vamos a sacar este. Bueno, pues buenas tardes. Yo les voy a dar una charla bastante más corta porque, en fin, Manolo Aguilar ha hecho un trabajo absolutamente excelente en explicar tantas cosas tan despacio y con tanto contenido. Es casi una contradicción. Bueno, mi charla no está en la pantalla. Ahora sí. Bueno, a mí me habían dicho que hablara de física teórica en el CERN. Yo llevo allí unos 25 años y uno se puede plantear o preguntar por qué hace falta tener teóricos en el CERN. Quizá algunas cuestiones históricas que son interesantes es que, como ha dicho bien el profesor Manolo Aguilar, el CERN cumple 60 años, pero pocos saben que en su comienzo el CERN estaba en el Instituto Niels Bohr de Copenhague, y de hecho el primer director del grupo de física teórica fue Niels Bohr mismo. De hecho, en aquella época no se aceleraban partículas, sino solamente ideas, porque no había ningún acelerador ni había ningún tipo de máquina similar. Y eso era en el año 53-54, y es en el año 54 cuando el laboratorio se creó realmente en Ginebra. Se empezaron a buscar la tierra para hacer los túneles, construir las máquinas, etcétera, etcétera. Desde el principio, Niels Bohr y los visionarios como él, Amaldi, Heisenberg y otras personas que participaron en la construcción del laboratorio, la idea era no solamente tener una facility, un lugar donde se producían este tipo de experimentos y se generaba tecnología, sino que estaban siempre obsesionados con que hubiera un centro de excelencia en física teórica, que estuviera evidentemente trabajando en simbiosis con los experimentales, con los ingenieros, evidentemente con los informáticos, etcétera, etcétera, pero consideraban que era fundamental para que el laboratorio funcionara bien, el que hubiera un grupo de física teórica muy fuerte, que fuera competitivo con las grandes universidades americanas o con los grandes centros europeos. Esto es un poco de memorabilia, que lo voy a saltar porque ya lo han visto en la presentación anterior, pero esto es básicamente el primer lugar donde estuvo el CERN. Este es el Instituto Niels Bohr de Copenhague, el famoso, y aquí está nuestro padre fundador. Estos son algunos de mis colegas, algunos de ellos son muy famosos, probablemente para aquellos que conozcan física. Por ejemplo, el señor que está aquí, este es John Bell. Este ya hace, de hecho, 50 años que formuló lo que se llama las desigualdades de Bell, que es una de las formulaciones, uno de los resultados más profundos en mecánica cuántica en los últimos 100 años. En cierto modo, las paradojas que Einstein, Podolsky y Rosen decían sobre las inconsistencias de la mecánica cuántica, etcétera, etcétera, fueron tratadas de manera absolutamente genial por John Bell, y de hecho los experimentos que se han hecho reivindican la mecánica cuántica hasta niveles de precisión prácticamente impensables. Este señor es el que introdujo por primera vez en el año 68 la teoría de cuerdas.
La teoría de cuerdas es una teoría fascinante desde el punto de vista teórico, pero desgraciadamente todavía no tiene verificación experimental. Y llevamos ya más de 40 años, ¿no? Pero en fin, la cosa es un poco difícil. Este es Goldstone, que es uno de los que empezó a hablar de rotura de simetría. Este es el señor que inventó las supersimetrías, que es Bruno Zumino. Este es el que inventó, uno de los inventores de la supergravitación. En fin, aquí es otro español que está también en el CERN, que se acaba de jubilar, es Álvaro de Rújula. Y estos son algunos de mis colegas que están todavía activos. Quizá conozcan a Jan Judice, porque tiene un libro bastante bueno de divulgación que se llama La Odisea en el ceptoespacio, que es básicamente un buen libro de divulgación sobre la física de partículas, sobre el CERN y sobre el descubrimiento de la partícula Higgs. Hemos tenido visitantes muy famosos. De hecho, por ejemplo, esto es una visita en la que estuvo Feynman. Yo estaba todavía jugando a las canicas, pero es cuando básicamente vino Feynman a intentar entender qué era esto de la teoría de cuerdas. Y entonces, en lugar de dar el seminario, lo que hizo es puso a todos los teóricos en la primera fila y a todos los iba haciendo preguntas. Y como después de todas estas interacciones se iba a la playa de Ginebra y allí encontró su segunda mujer, lo cual, en fin, le vino bastante bien. Aquí también tenemos algunos otros hombres famosos, Rabi, Heisenberg, Lee, Young. En fin, realmente, como digo, es un lugar donde pasa muchísima gente y hay discusiones apasionantes continuamente. ¿Cuál es la misión de los teóricos como yo que están allí? Como decía antes, lo fundamental es crear un centro de excelencia en investigación en física teórica de altas energías, es decir, fomentar la creatividad y la competitividad. Es decir, lo que es la investigación basada en la curiosidad, no necesariamente buscar aplicaciones. Si uno solo piensa en aplicaciones, en general, la investigación que se hace es mala. Un centro de referencia en el campo, porque digamos que sirva a la comunidad, es decir, es bueno tener un centro en el que los países que pagan y que están contribuyendo puedan mandar sus científicos a renovarse, a ponerse al día, a hacer investigación, años sabáticos. Entonces, tener un centro que es accesible a todos los físicos teóricos de los países miembros es una cosa que es muy útil, porque puede beneficiarse prácticamente con visitas anuales. Evidentemente, proporcionamos apoyo y simbiosis con los experimentales. Evidentemente, para calcular, por ejemplo, si uno hace este tipo de colisiones, la parte más difícil es el fondo. Es decir, normalmente, por ejemplo, cuando uno mira los protones que se colisionan en el LHC ahora, la energía está en el centro de masa, la energía de cada protón es 7000 veces más grande que la masa del protón mismo. Entonces, el protón viene a la velocidad prácticamente de la luz y dentro de cada protón hay algo así como 800 o 900 partículas, no solamente 3 quarks, hay muchas partículas virtuales. Y la ventaja de eso es que entonces estos objetos, al colisionar, digamos, los partones, los constituyentes del protón, producen dispersiones e interacciones a energías muy distintas. Eso es lo que se llama un acelerador o un proceso de descubrimiento, porque simultáneamente se observan colisiones con números cuánticos diferentes y propiedades muy distintas. Pero lo difícil es que la mayor parte de esas colisiones no son interesantes, es decir, no tienen información nueva. Lo más difícil para poder ver algo nuevo es poder saber lo que es el fondo. Entonces, la mayor parte del esfuerzo analítico o de cálculo para analizar descubrimientos como el de la partícula Higgs o el W, la Z o cualquier de estos tipos de objetos, es entender qué es lo que es esperado. Una vez que sabemos lo que se espera, si se ve algo nuevo, eso nos está diciendo que hemos encontrado algo que no puede describirse con la teoría que conocíamos hasta ahora. Y ahí es donde el grupo teórico participa muy activamente, porque estos cálculos son cálculos muy laboriosos, muy complejos, y entonces es la simbiosis y el intercambio entre teóricos experimentales que permite justamente avanzar en este tipo de tácticas. Que esto, digamos, es una parte importante de nuestro trabajo. Pero también, por ejemplo, nos dedicamos bastante a la enseñanza. Es decir, en todas las escuelas que hace el CERN, en América Latina, en Europa, en Asia, donde sea, siempre van grupos, gente del grupo teórico, a dar clases y a instruir a los estudiantes que quieren hacer normalmente física experimental. Hacemos física del modelo estándar que ha descrito Manolo en todas sus facetas. Nos dedicamos a explorar, a imaginar cómo podría ser el futuro. Es decir, el conocer el modelo estándar define nuestro conocimiento, pero también define nuestra ignorancia, porque nos ha enseñado hasta las fronteras. ¿Cuáles son algunas de las preguntas más acuciantes a las que no tenemos respuesta?
Y una parte importante de la actividad que se desarrolla en el laboratorio es justamente intentar explorar modelos o escenarios que van más allá de lo que conocemos. Como ha visto, por ejemplo, como ha explicado Manolo, pues el 22,5% de la materia que pesa o que gravita en el universo es materia oscura. El 68% es energía oscura. Solamente el 4% es materia como la que parece que estamos hechos nosotros. Entonces entendemos muy poco. De hecho, de ese 4% que está hecho nuestra materia, es debido a que hay una asimetría fundamental entre materia y antimateria. Y tampoco entendemos por qué. De forma que del 100% no entendemos el 100%. Eso lo vemos directamente, simplemente con la formulación del modelo estándar que ha hecho antes Manolo. Y como decía antes, nos dedicamos también, o hay actividades relacionadas con áreas colindantes, como por ejemplo la astrofísica, la cosmología, la física nuclear. La astrofísica, como bien ha dicho Manolo, es un campo en el que, por ejemplo, los rayos cósmicos nos permiten tener colisiones y reacciones a energías inimaginables en la Tierra. El universo es un acelerador relativamente poco eficaz, pero como es muy grande, nos proporciona energías que van desde energías mínimas, digamos de ondas de radio, etcétera, etcétera, hasta rayos cósmicos cuya energía es el equivalente a varios millones o billones de veces la energía que hacemos hoy en día en el LHC. El universo primordial es también algo que nos permite ir no solamente atrás en el tiempo, sino nos permite ir muy alto en energía. El universo al principio estaba evidentemente en una zona relativamente reducida en espacio y en tiempo, y eso hacía que la densidad energética era gigantesca. Para poder describir el estado del universo en esos momentos, tenemos que conocer la estructura de la materia a energías muy elevadas. Entonces eso nos permite ir explorando diferentes posibilidades. Así que bueno, pues este es el tipo de actividades a las que el grupo de física teórica del CERN se ha dedicado en los 60 años. Bueno, esto es una cosa. Entonces, bueno, como última transparencia, ¿qué nos depara el futuro? Pues como decía antes, el modelo estándar, tal y como tenemos formulado, es el que nos permite hacer por lo menos algunas preguntas que sabemos que tienen respuestas interesantes, o que deberían tenerlas. Pero no hay que buscarlas solo en el acelerador que está funcionando o que va a empezar a funcionar dentro de poco. Hay que mirar, por ejemplo, también en laboratorios subterráneos, en el espacio. O sea, cualquier lugar donde se pueda obtener información interesante de alta energía, o astrofísica o cosmológica, es algo a tener en cuenta, porque esa es la belleza de la ciencia. Nunca sabe uno dónde va a salir la respuesta. Lo que es, siendo optimista, es probable que en esta década, con todos los experimentos que se están haciendo, finalmente consigamos ver un poquito más allá de lo que es el modelo estándar sobre cuestiones de materia oscura y similares. Y una cosa que es cierta es que al menos en nuestro grupo, en el grupo de física teórica, estaremos preparados para participar activamente en la primera línea de batalla. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a los dos por estas charlas tan claras y sugerentes. Y realmente el objetivo de hoy era, parafraseando aquella frase famosa, que ustedes pregunten aquello que querían saber y no se atrevían a preguntar, pues que lo pregunten aquí. Entonces, sobre cualquier tema que les interese, etcétera, habitualmente siempre pasa lo mismo, cuesta romper el fuego y luego... Espere que le dé el micrófono, por favor. Gracias. Bueno, ¿se me oye? Sí. Para romper el hielo, a los que no estamos muy duchos en la materia, nos llama mucho la atención el entrelazamiento, entanglement. Sí. A físicos que estáis en la frontera, ¿qué os dice un experimento como ese? ¿Un experimento cómo? De ese tipo. Bueno, el entanglement, en fin, podemos estar hablando mucho rato sobre el tema. En el CERN, en el pasado se han hecho algunos experimentos con entanglement, pero en el mundo de los kaones, este tipo de partículas, que son las que nos permiten estudiar la simetría o la rotura de simetría, de hecho, entre partículas y antipartículas. Digamos, para eso se hace justamente estados que son entangled, entre partículas y antipartículas, se llaman el K0 y el K0 barra.
Entonces, el entanglement también es una cuestión que es fundamental, por ejemplo, a la hora de diseñar y de estudiar lo que son los computadores cuánticos. Algo que en el CERN no se hace, pero se hace en la Universidad de Ginebra, con la que tenemos bastantes contactos. Digamos, el entanglement es una cuestión, o el enmarañamiento, es algo que durante muchos años se consideró como una de estas cosas spooky, ¿no? Una de estas cosas casi de brujería en mecánica cuántica, porque era muy difícil producirla en laboratorios. Hoy en día, la gente que hace en óptica cuántica, Tanucci y compañía, trabajan con sistemas que tienen entanglement prácticamente todos los días. Se ha convertido en una rutina. Lo que es sorprendente es que la mecánica cuántica tiene una estructura no local muy profunda, que es justamente la que está basada en el entanglement, y eso es lo que lo hace más difícil de entender. De la mecánica cuántica yo creo que nuestro cerebro no está hilvanado como para entenderla. Nos acostumbramos a utilizarla. No sé, es una especie Igual en el CERN estaba Bell, igual puedes explicar un poco más las desigualdades de Bell, ¿o no? Bueno, es un poco complicado, sí. Bueno, si quiere, o sea, lo que Einstein y Podolsky y Rosen decían es que la mecánica cuántica era incompleta. Ellos pensaban que faltan variables, que lo usaban variables ocultas, y que una vez que se pudieran medir esas variables, entonces toda la mecánica cuántica y todo el aspecto probabilista se podría reproducir simplemente por el hecho de que ignorábamos cierto tipo de variables. Lo que John Bell demostró es que eso es falso. Se pueden hacer experimentos muy sencillos, que es justamente haciendo entanglement, por ejemplo. ¿Cómo hacemos un entanglement? Pues imagínense que uno toma un átomo de positronio, que es un positrón y un electrón juntos, se desintegran en dos fotones. Y estos dos fotones tienen estados cuánticos correlacionados tan lejos como quieran. Lo interesante es que si uno mide, si uno se va, por ejemplo, a Andrómeda, uno de estos fotones, y el otro se va también muy lejos, ¿no? Si uno pudiera medir la polarización de uno de esos fotones, inmediatamente sabría cuál es la polarización del que está a 200 millones de años luz. Eso es lo que Einstein no podía soportar. Entonces él pensaba que debía haber algunas variables, que sean variables ocultas, clásicas, que permitirían eliminar esta especie de no localidad subyacente a la mecánica cuántica con una explicación puramente clásica. Los experimentos que propuso John Bell son tales, y luego se realizaron, que demuestran que no, que lo que dice la mecánica cuántica es cierto. Y eso es por lo que el entanglement es una de las partes más fundamentales de la mecánica cuántica. Es difícil hablar en más detalle porque si no se escribe alguna fórmula, para explicar lo que es el entanglement, es un poco difícil, ¿no? Pero a lo mejor tú puedes... Una de las cuestiones que preocupa también mucho a los químicos, gente de baja energía, no de altas energías como sois vosotros, es el hecho de que los procesos vitales están basados siempre sobre aminoácidos o bien proteínas que tienen polarización L. Sí. Bueno, los químicos parece que ya han tirado la toalla en tratar de explicar esto desde el punto de vista de las propiedades de la estructura electrónica de estos elementos, bien sean proteínas o aminoácidos, y parece que han dejado ahora el tema o la patata caliente dentro del mundo de los físicos, en el sentido de que quizá puede ser alguna de las propiedades de las partículas nucleares la que hace que luego estas proteínas adquieren una u otra organización espacial de los núcleos, o sea, de los átomos como tal en la molécula, que deriven en la polarización L y no en la D, ¿no? ¿Podrías comentar algo al respecto? Hombre, la verdad es que finalmente es una pregunta difícil. Quizá más que una cuestión con la rotura de paridad, que es fundamental. O sea, los neutrinos, por ejemplo, representan el hecho de que la paridad... O sea, la rotura de paridad significa básicamente, uno piensa que un movimiento en el espacio es posible. Si uno mira su imagen especular, piensa que también es posible. Eso en física de partículas es falso. Es lo que se llama la violación de la paridad. Es decir, los neutrinos son justamente las partículas que tienen esa propiedad, de forma que un neutrino no tiene imagen especular, es como si fuera un vampiro. Digamos, la imagen especular de un neutrino es un antineutrino. Pero son interacciones demasiado débiles. Yo creo que quizá la explicación probable, más razonable que uno pensaría sobre por qué solamente los aminoácidos L son los que son activos biológicamente es evolutiva. Es serendipity.
Es decir, hay bacterias, por ejemplo, las que sí que pueden digerir y metabolizar aminoácidos de tipo R. El problema es que los organismos pluricelulares, por alguna razón, cuando emergieron de la sopa primitiva de Oparino o de quien fuera, es probable que, digamos, es una cuestión del 50%, es como tirar una moneda, ¿no? La cuestión es que, digamos, una de esas formas es la que realmente generó el primer organismo pluricelular, que luego generó toda la máquina de la evolución. Siendo tan iguales como son, ¿cuál es la razón por la cual? Yo creo que eso es serendipity, es aleatorio. Quizás si descubriéramos vida en otros planetas, a lo mejor sería interesante ver si realmente es la distribución de los que utilizan L o R es una cosa que es al 50%. El problema es que solo tenemos un planeta con vida, que es el nuestro. Es una muestra demasiado pequeña como para poder hacer estadísticas. Pero yo tendería a pensar que es una de estas cuestiones que es como un accidente de la evolución. No creo que esté basado, me resultaría muy débil que esté basado en las interacciones débiles. Son demasiado débiles para eso. Esa es mi teoría ahora. Pues mientras se animan, yo le voy a preguntar a Manolo, que has descrito la visita del rey Juan Carlos, etcétera, si los pagos están al día de España. Bueno, Está allí su hija. Está allí su hija. A lo mejor lo sabes mejor, ¿no? no, España, como he dicho antes, es el quinto país contribuyente al presupuesto del CER, que es del orden de unos 1.000 millones de euros. Pagamos del orden de 75 millones de euros, el 8 y pico %. Y hemos tenido, bajo la justificación de la crisis, pues una deuda importante, del orden de cerca de 150 millones de euros. Cuando las cosas se estaban poniendo verdaderamente feas, que era ya el año pasado, y donde el Consejo del CER estaba a punto de tirar de las orejas a nuestros representantes en el Consejo, y yo, que he sido representante en el Consejo durante 10 años, sé que presentarse en esas circunstancias ante el resto de los representantes de los otros 20 países es una situación relativamente poco placentera, to say the least. Bueno, el año pasado, sin embargo, en julio, de manera sorprendente, el director general del CER, que estaba visitando España con una cierta frecuencia, pues tuvo la fortuna de conseguir una entrevista con nuestro ministro de Economía, Luis de Guindos. Yo creo que eso llamó un poco la atención. El ministro era consciente del problema y había dicho a la secretaria de Estado, resuélvelo, pero sin darle realmente el dinero. Situación difícil. Pero se comprometió a que buscaría una solución. Y yo creo que todo ayuda. El hecho de que se descubriera la partícula de Higgs, que gracias al presidente del Jurado de Investigación Científica y Técnica del Premio Príncipe de Asturias, se diese ese premio no solo a Engler y a Higgs, sino también al CERN, hizo que el CERN estuviera en los medios de una manera bastante más frecuente de lo que es habitual. Y entonces, a la hora de aprobarse el año pasado los presupuestos para el 2014, se aprobó una cantidad que era del orden de 115 millones de euros, con lo cual parte de la deuda pendiente se eliminaba y se cogió el compromiso de que en 2015 se terminaría de pagar, por un lado, la deuda y por el otro lado se pagaría íntegramente la cuota correspondiente al año 2015. Yo, que soy muy descreído, como tú bien sabes, hasta que no lo vea, en 2015, cuando salgan los presupuestos a final de este año, que está esa cantidad, pues seré un poco escéptico. Creo que de todas maneras, si no se resuelve la situación en el 2015, se resolverá en el año 2016. Y si falta una cantidad fuerte del presupuesto, ¿el CER deja de hacer cosas? ¿Cómo resuelve? No. Y segundo, ¿hay algún otro país que no paga? Sí. O sea, podemos saber cuáles son los países que no pagan. O esto es un secreto de Estado. Grecia, no. claro. Y luego un vecino nuestro muy vecino también tiene muchas dificultades. Pero en el CER
si lo recomendable es pagar la cuota de un año, hacia pues, la mitad pagarla en febrero y la mitad en junio. Pero hay países, incluso a veces países importantes, que llega a final de año y han pagado pues el 70%, por ejemplo a los italianos por errores burocráticos les pasó hace unos años, que quedaron por pagar una cantidad importante de dinero. Afortunadamente, la banca suiza, la UBS, hace un gran negocio con el CERN, porque tiene esos 1.000 millones que se mueven a través del CER y luego todos los salarios y todas las cosas de los 12 o 13.000 usuarios que hay, y por lo tanto el CER y otros bancos le conceden al CER una serie de préstamos a bajísimo interés para que realmente pues, el CER siga gastando lo que el presupuesto ha sido aprobado por los 21 países que forman el Consejo. Por lo tanto, yo estaba muy pesimista hace un año y medio, pero no sé si es por estar aquí en San Sebastián, donde se está tan bien, que veo el futuro, en este caso particular, con moderado optimismo. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentarios? Es que si no preguntan más, les sigo contando la parte. Sí, le quedan 40 transparencias. Le quedan 40 transparencias. O sea, Bueno, que Solo rollo. quería asustar al profesor. Tiene cuerda para rato. Yo estoy encantado de oírle la exposición Bueno, tan yo excelente. la pregunta tengo, que no sé si era muy tonta, pero siempre que oigo es, no sé si ha mencionado lo del fondo de microondas y tal. ¿Eso no viene del tiempo del Big Bang? Sí. Sí, sí. Y entonces a mí lo que siempre digo, bueno, ha pasado miles y miles de millones de años y eso como que sigue. Yo cuando pongo en la cocina hacer el microondas, te cocina y ya está, no se quedan las ondas por ahí, ¿no? Digo yo. ¿O cómo va eso? Bueno, se van por el universo y como el universo, digamos, el problema es que el universo es muy vasto y esas ondas se emitieron cuando la materia y la radiación se separaron. El universo, según se expande, se enfría. Entonces, mientras que el universo estaba muy caliente, hasta algo así como 10.000 grados Kelvin, era totalmente opaco, porque, digamos, los átomos que se formaban le daban la radiación, los ionizaban y así sucesivamente. Al expandirse como un gas, eso es la manera en la que funcionan los refrigeradores, un gas que se hace expandir y contraer, ¿no? Al expandirse se va enfriando y llega un momento en que prácticamente los electrones y los protones forman átomos de hidrógeno y, como son neutros, se desacoplan de la radiación. En ese momento, es como cuando usted apaga el microondas, las ondas se van, pero se van al resto del universo. Lo que pasa es que esto sucedió en todos los sitios, cuando el universo tenía algo así como 380.000 años. Y desde entonces, esos fotones han estado vagando por todo el universo, porque no pueden irse a ningún otro sitio. Los de su microondas se van a la casa del vecino, a la luna, etcétera, ¿no? Pero claro, los del universo en conjunto se quedan dentro del universo. Cuando usted enchufa la televisión y pone un canal en el que no hay emisión, que ya es difícil hoy en día, el 10% de la nieve que ve es el fondo de radiación cósmica. Son ondas de 3 centímetros. Se quedan en el universo. No se pueden ir porque no hay otro sitio donde irse. No sé si me he explicado. Yo hablo mucho, me tienen que contestar ellos antes. No, mucho y bien, los dos. Hay una teoría que no está muy reconocida que dice que el universo se está contrayendo en vez de se está expandiendo. Bueno, pues no hay mucha evidencia para esa teoría. O sea, digamos, no sé dónde has escuchado esa teoría. Si me pudieras dar más detalles, pero en fin, digamos, todos los datos que tenemos hoy en día es que el universo se está expandiendo. De hecho, no solamente está expandiendo, sino que se expande cada vez más rápido. Está en expansión acelerada. Es decir, dentro de 5.000 millones de años, básicamente solo veremos nuestra galaxia. El resto se habrá corrido tanto hacia el rojo que prácticamente no se verá. No creo que haya humanos para verlo, pero en fin, es otra cuestión. Y la medida es muy sencilla, es equivalente al efecto Doppler. O sea, básicamente lo que se hace es que cuando un objeto se aleja a mucha velocidad, las longitudes de onda se hacen más largas, porque le cuesta más trabajo a la onda venir hasta nosotros. Entonces es una manera práctica en la que se mide justamente cuál es la velocidad o la aceleración
de las galaxias que están lejos. Y lo que se observa sistemáticamente es que si nos vamos suficientemente lejos, todas las galaxias se están alejando de nosotros. Evidentemente, si nos concentramos en el grupo local, que son algo así como, pues no sé, digamos, 400 millones de parsec, que son como, bueno, pues 1.000 millones de años luz, en fin, aquí al lado. Las fuerzas gravitatorias pueden ser tales que hacen que algunas de estas galaxias se resistan a la expansión general e incluso se atraigan y caigan unas encima de las otras, ¿no? Pero es un efecto local. El efecto cosmológico general, cuando se miran los cuásares más lejanos, etcétera, sistemáticamente están alejándose, y de hecho están alejándose con una aceleración que es lo que se conoce como la energía oscura. Esa energía oscura es una especie de fuerza de antigravitación que hace que el espacio se va expandiendo cada vez más rápido. De hecho, si puedo añadir algo, Sí. hace, me parece que fueron 2 o 3 años, el Premio Nobel de Física Sí. se dio a 3 investigadores que habían estudiado qué les pasaba a un tipo de estrella, que es la supernova. Habían medido, estudiando la luminosidad de las supernovas lejanas, cómo éstas se iban alejando de manera acelerada. Y por lo tanto, esto ha sido la evidencia experimental más clara de la expansión acelerada del universo. Y por eso motivo, estos 3 investigadores recibieron el Premio Nobel de Física. Es una cosa muy difícil porque es entender una candela. O sea, digamos, el problema de medir este tipo de cuestiones, o la escala de distancia, es que es muy difícil saber cómo medir distancias. Si uno supiera, o tuviera una lámpara y conoce perfectamente su potencia, pues se la va llevando lejos y, digamos, básicamente va como 1 sobre el cuadrado de la distancia a la que se pone. Entonces, si mira uno la luminosidad que llega, podemos calcular básicamente a qué distancia está. Pero el problema es que no tenemos una candela estándar allí en el confín del universo. Entonces, es muy difícil, y ha costado más de 100 años prácticamente, el identificar objetos cósmicos que entendamos suficientemente bien como para poder calibrar su luminosidad absoluta. Si no de hecho, por ejemplo, cuando Hubble descubrió la expansión del universo, de hecho lo hizo Besto-Schlifer 10 años antes, pero, digamos, se equivocó en un factor 10, justamente porque había pensado que ciertas cefeidas, que son estrellas variables, tenían una relación luminosidad-tamaño que, de hecho, estaba mal calculado. Entonces, después, al cabo de 10 o 15 años, se calibró mejor las cefeidas y el universo se hizo 10 veces más grande. Ahora se utilizan supernovas, porque claro, las supernovas son estrellas que explotan y tienen mayor luminosidad que una galaxia entera. Por eso, como hay básicamente por cada galaxia, hay en promedio una supernova por siglo. Si uno cuenta los miles de millones de galaxias que hay, pues se ven muchas. Entonces, ahora los observadores automáticos, ya no hay gente mirando por el canuto, sino que hay CCDs como la de las televisiones, y lo que están haciendo son sistemas neuronales que están continuamente explorando estas placas, y lo que buscan justamente es la aparición de una supernova. Entonces, es cuando se miran estas supernovas en las que se puede realmente calibrar la distancia a aquel objeto. Tiene esas supernovas de un tipo que se llama tipo 1A, pero en fin, no vamos a meter en detalles. Eso parece que es un estándar razonable, pero claro, podemos aprender más de física nuclear y alguien nos dice, no, su modelo del tipo 1A le falla por aquí o le falla por allí. Entonces habría que revisar de nuevo la escala de distancias. Pero módulo este tipo de cosas, que son bastante sutiles, la expansión, cuanto más lejos nos vamos, más rápido se está expandiendo el universo. Un poco arriba, pero un poco más alto, y yo les contaré a los de abajo si no le entiendo, no se oye. La expansión acelerada del universo significaría que la fuerza de la gravedad quedaría eliminada. Básicamente es lo que es, sí. Es una especie. La pregunta es que si la energía, la aceleración esta del universo implica que se compensa la gravedad. En cierto modo, sí. Este objeto, que es lo que se llama la energía oscura, es como si fuera una energía negativa, o es una fuerza de gravedad negativa. Y básicamente es la que está ganando ahora. Es decir, esa siempre ha sido la misma, ahora como al principio del universo. Lo que pasa es que al principio del universo, o sea, si uno va hacia atrás en el tiempo, la densidad de materia se hace cada vez más grande. Entonces, prácticamente no se puede observar en el universo primordial la existencia de esa fuerza. Es solo cuando el universo se expande tanto, la gravitación se hace muy débil y entonces esta componente empieza a ganar. Y empezó a ganar hace 2.000 millones de años. De hecho, cuando ahora, como yo he dicho,
la componente de energía oscura, que es, creemos, el agente que propicia esta expansión acelerada, representa el 67% de total de materia y energía del universo. Pues no Cuando el universo tenía 380.000 años, eso no existía, energía oscura. Sí, había, existía, la pero misma muy cantidad, poco, muy poco. pero era muy poco. Había más materia ordinaria, había más neutrinos, había más radiación, pero prácticamente no había, había muy La poca energía oscura energía es que no se diluye. La materia o la radiación, al expandirse el universo, se diluye su densidad. Pero la energía oscura, curiosamente, no. Siempre la misma. Por eso, eventualmente, si el universo sigue expandiéndose, llega un momento en el que acaba de dominar. Ya le digo, fue hace unos 2.000 millones de años cuando la energía oscura, la densidad de energía oscura y la densidad de materia y radiación eran iguales. Entonces la materia y radiación bajó y la otra se mantuvo constante. Bueno, quizás es la joya de la corona, quién sabe, ¿no? Pero vamos, la energía oscura, de eso no sabemos absolutamente nada. Lo único que le hemos dado nombre, pero en fin, es un nombre bonito y muy, muy poético, pero no sabemos absolutamente nada sobre ni su origen ni su estructura. De la materia oscura tampoco sabemos mucho, pero sabemos cómo buscarla. Y de hecho, el CER, cuando empiece el CER a funcionar dentro de unos meses, la primera prioridad es fabricar artificialmente en un acelerador materia oscura. Y para que eso sea una cosa viable, Luis y sus amigos de la División de Teoría tienen todavía mucho que trabajar. Muy buena pregunta. Eso se basa en la primera ecuación de Einstein de la relatividad general. La primera ecuación de Einstein de la relatividad general lo que hace es que mide todo lo que gravita. Entonces, cuando se analiza con cuidado las diferentes contribuciones a esa parte de la ecuación de Einstein, es la que nos permite, o sea, la suma tiene que ser igual a 1, en cierto modo. Y esas fracciones, esas se pueden medir de manera diferente. Por ejemplo, la materia oscura, perdón, no la vemos, pero la podemos ver por los efectos gravitacionales. O sea, una buena cosa de la gravitación es que nadie se puede esconder. La energía o la materia siempre gravitan. Eso creemos. A lo mejor resulta que luego nos encontramos con que hay que modificar a Einstein y a muy grandes distancias se dejan de gravitar, o a muy cortas distancias dejan de gravitar. Pero si utilizamos este esquema de pensamiento, entonces todo lo que tiene energía gravita. Entonces no se puede esconder de la gravitación. De manera que contribuye justamente a los movimientos colectivos a nivel de clústeres o de cúmulos de galaxias, supercúmulos, etc. Es a base de analizar esos movimientos, gracias a la ecuación de Einstein, la primera ecuación de Einstein, que se pueden extraer estas fracciones. Pero evidentemente, para poder hacerlo, hace falta utilizar la teoría. No hay una medida directa. Si pudiéramos, por ejemplo, observar la materia oscura de otra forma o producirla, eso nos permitiría un test independiente de lo que estoy contándole. Pero hay varias maneras independientes de verlo. Por ejemplo, la primera manera en la que se descubrió la materia oscura fue justamente teniendo en cuenta la curva de rotación de las galaxias. O sea, uno mira una galaxia espiral, hombre, si lo mira en el cielo no ve que se mueva, ¿no? Pero si uno mira los efectos Doppler transversales, se ve claramente que las estrellas están girando. Bueno, por la ley de Kepler, de la gravitación universal estándar, uno lo que sabe es que básicamente la velocidad angular de rotación va como 1 sobre la raíz cuadrada de la masa que está, digamos, del centro de la galaxia hasta esa estrella. Entonces, uno hace si solo mira uno a la materia lumínica, lo que se da cuenta es que esa curva de rotación debería bajar mucho. Y sin embargo, lo que uno se encuentra es que si esta es la galaxia visible, hasta una distancia que es 10 o 15 veces más, las curvas de rotación se hacen prácticamente planas. Es decir, que hay una cantidad gigantesca de materia, que es la que está haciendo que la estrella esta gire. Luego se hace, por ejemplo, utilizando cúmulos de galaxias, utilizando lo que se llama el teorema albirial. Al final, hay muchas maneras independientes de identificar esto. Otra forma de verlo es utilizando lo que se llaman las lentes gravitacionales. Ahora, una cosa curiosa es que uno puede tener cuásares o galaxias muy, muy lejanas y tener una galaxia aquí delante. Entonces, como pasa, por ejemplo, con la luz, o sea, si usted mira una estrella y por delante se le pasa un planeta muy pequeñito, hace un efecto de amplificación, es un efecto de difracción conocido.
Ese es el efecto que también lo produce la gravitación. Es decir, lo que sucede es que la materia que está aquí delante, lo que hace es que produce una distorsión de la luz que venía detrás. Esa distorsión depende de la cantidad de masa que está aquí delante. Y de nuevo sigue siendo el mismo 5 veces más que la materia visible. Entonces hay maneras indirectas de poder calcular esa cantidad. Si nos hubiera salido, por ejemplo, que hay una diferencia abismal entre la curva de rotación y la lente gravitacional, sería claro que no habíamos entendido nada. Pero muchos de estas medidas independientes dan el mismo resultado. Lo mismo sucede con la energía oscura. Si solamente tuviéramos para la energía oscura la curva de aceleración de las galaxias lejanas, podría poner muchos granos de sal y no creérselo. Pero hay muchos otros experimentos que permiten ver o medir esa energía oscura y el resultado sigue saliendo el mismo. Pero todo está basado en analizar el universo en su conjunto utilizando o creyéndose la relatividad general. Si no nos creemos la relatividad general, entonces evidentemente... pero en fin, la relatividad general funciona tan bien que no se puede tirar por la borda tan fácilmente. Es decir, en algún momento evidentemente se encontrará algo que irá más allá. Pero de momento el universo que conocemos parece que sigue las leyes de la relatividad general, al menos en parte. Espere un momento, por favor, Es para que el micrófono. Tengan el micrófono, sí. ¿Hay estudios empíricos sobre los efectos de la polución electromagnética sobre el ser humano? Bueno, ¿a qué tipo de polución se refiere? La polución que tenemos en las ciudades, en las casas, de todo con todos los aparatos electromagnéticos y ahora... Sí, es una buena pregunta. Hay bastantes estudios... Y no solo eso, sino ahora los contadores estos inteligentes, que a lo mejor tiene usted 40 contadores de toda la comunidad al lado suyo. Sí, por ejemplo, hay mucha gente que tiene miedo de las antenas de los teléfonos móviles. Por ejemplo, se recomienda... Hay estudios... El problema es que hay estudios que son contradictorios. Es decir, hay aquellos que son detractores... O sea, el problema es que hay detractores de la tecnología y otros que son los que hacen beneficio o que se benefician de ello, ¿no? Entonces, a veces es muy difícil entender los estudios que se hacen, pero hay algunos estudios que indican que, por ejemplo, hablar más de 1 hora con el teléfono móvil al día puede producir cánceres en el cerebro, debido justamente al hecho de que, evidentemente, uno de estos cacharros, sobre todo en un lugar cerrado, que está muy apantallado, cuanto hay menos señal, los teléfonos estos lo que hacen es que generan más energía, utilizan más la pila, y entonces eso produce calor y produce una serie de radiación térmica que puede dañar o podría dañar el cerebro. Hay estudios que dicen que sí, otros que no. Todos los repetidores de televisión, etcétera, etcétera, evidentemente la radiación electromagnética interacciona con nuestros cuerpos. Por ejemplo, si usted va a ponerse el microondas, aléjese al menos 1 metro, porque claramente eso le puede producir efectos nocivos relativamente fáciles de detectar. Pero no hay un estudio sistemático y genérico de todas las posibles fuentes. Es decir, para ondas, por ejemplo, de radio muy largas, que son las que se utilizan, por ejemplo, en la radio de larga distancia y tal y cual, eso no hay ninguna evidencia de que produzca ningún daño. El efecto, por ejemplo, si uno utiliza rayos X o rayos gamma, es evidente que esa radiación electromagnética le va a hacer mucho daño si se acerca a una de esas fuentes, ¿no? Entonces, hay que matizar y cualificar mucho el argumento, pero tiene usted toda la razón que es algo que debería estudiarse activamente. Sobre todo, como les digo, en el caso de los móviles o de todos estos pequeños aparatos eléctricos, se piensa que porque emitan microondas o ondas de longitud de onda corta, que no producen ningún daño, pero eso de momento, yo por lo menos que yo sepa, no hay ningún estudio absolutamente fiable de que realmente no produzca ningún daño. Por eso muchas compañías dicen que utilice el sin manos, que se ponga el telefonillo, pero que el teléfono lo lleve en otro sitio. Así que bueno, eso claramente hay estudios que hay que hacer. El problema es que ¿quién los hace? Si los hacen las compañías que producen estos cacharros, a veces obtienen resultados que son justamente lo que se esperaban. Hay otras veces que las compañías de consumidores también tienen esta especie de miedo a la conspiración de los científicos, etcétera, etcétera, con lo cual encargan los estudios a otras personas que tampoco son fiables. De que es un poco difícil estudiar este tipo de cosas. Pero tiene usted razón, es algo que debería estudiarse. No sé si le satisface la respuesta. No ha sido muy... No me satisface porque veo que no hay ninguna regulación ni ningún control sobre este tema. No, pero eso es una cosa que los ciudadanos deberían solicitar de las autoridades.
claramente. Ya le digo, hay muchas compañías han hecho este tipo de estudios y le juran por su madre que no pasa nada. Pero claro, si es que ese que me está jurando por su madre está haciendo unos beneficios pingües vendiéndome el teléfono móvil, me va a estar engañando como un chino, ¿no? No, es un problema muy importante. Pero, digamos, los científicos, en cierto modo, eso es una cuestión que compete a las autoridades. La última, bueno, no. Allí hay otra pregunta. Dos más, a ver, perdón un segundo, ¿eh? No, ¿de qué hablo? Luego usted. Bueno, me dice mi hija, porque yo no me entero de mucho, pero me dice que pregunte, porque ella ha preguntado antes. Si puede preguntar las veces que quiera, ¿eh? Bueno, pero vamos a ver, me dice si la segunda ley de la termodinámica dice que todo tiende al desorden, si es así, si el universo va al desorden. Y desde un punto de vista mío, yo veo que el universo tiene un orden. Todo lo que nos rodea, yo simplemente soy un mortal pequeñito, pero veo la Tierra cómo funciona con sus estaciones, con su rotación. Nos viene el otoño todos los años a la misma, las galaxias, en fin. Yo veo un orden enorme en el universo. ¿Es cierto que hay que esa ley dice que vamos al desorden? Bueno, yo creo que hay que tener un pelín de cuidado porque sí, se escriben muchas cosas sobre ese tema. Es un poco difícil, digamos, la segunda ley de la termodinámica se formuló con sistemas, digamos, para andar por casa, ¿no? O sea, casi prácticamente de cocina. Extrapolar la noción de entropía a todo el universo es una cuestión que hay que tomársela con muchísimo más cuidado. Una cosa que es cierta, que de hecho se dio cuenta incluso Boltzmann cuando escribió su famoso artículo sobre el teorema de Boltzmann y la definición de entropía microscópica, es que el universo empezó con una entropía bajísima. Y de hecho todavía, si se calcula uno la entropía con las fórmulas más o menos estándar en todo el universo visible, la entropía es muy, muy baja. Eso significa que hay mucho orden. Claro, el problema es que para ver que el sistema solar, digamos, se desintegra o desaparece o se quita todo el orden, los tiempos de lo que estamos hablando no son tiempos como, digamos, la entropía que se genera cuando uno se pone a cocer agua. Hay que esperar miles de millones de años. Entonces, no se ve tan fácilmente. O sea, que, digamos, y como digo, intentar utilizar o extender la noción de entropía de manera ingenua a todo el universo no es correcto. Por ejemplo, la estructura del espacio, el cuántico, la gravitación, etcétera, etcétera, no está claro cómo incluirla dentro de la cuenta de entropía. Es decir, que, digamos, evidentemente se dice eso porque queda muy bien. Eso en las conversaciones de café o en la televisión queda muy bien decir que la entropía y el universo va hacia el desorden y tal. Pero luego, cuando uno se sienta con las fórmulas, la cosa es un poco más difícil. Es decir, localmente hay una tendencia al desorden, pero, por ejemplo, un ejemplo claro de tendencia al orden es la biología. Los sistemas biológicos, evidentemente, generan orden. Ahora, para generar ese orden, producen muchísimo calor. Es ese calor el que hace que aumente la entropía. De manera que la entropía total de un sistema biológico que produce una estructura como el DNA o el cerebro humano, eso es lo más lejos que se puede uno imaginar siquiera del desorden. Pero para construirlo, ha utilizado una cantidad gigantesca de energía térmica. Eso es entropía. Es decir, que, digamos, se ha creado un orden local, pero globalmente se ha aumentado la entropía. Por eso digo que hay que tener un pelín de cuidado en cómo se miden estas cosas y cómo se hace, igual que hablábamos antes, que hay que tener mucho cuidado para contar energía oscura y materia normal. Para intentar hacer la ecuación del balance de entropía en el universo no es nada fácil. Y algo que nos pueda parecer ordenado localmente, imagínese la cantidad de calor que hay en un universo que tiene algo así como 20.000 millones de años luz. Entonces la cantidad de entropía es gigantesca, pero de momento no tiene el efecto como para destruir el orden. Si el universo fuera infinitamente antiguo, infinitamente viejo, entonces probablemente estaríamos en la muerte térmica. Pero es muy joven. Si decimos que el universo se expansiona hoy a más velocidad que ayer,
de manera que dos puntos, cuanto más alejados están en el universo, a más velocidad se separan. Mañana esa velocidad será mayor que la velocidad de hoy. No sé de qué velocidades estamos hablando respecto de la velocidad de la luz, pero ahí tenemos un límite. ¿Cómo engarzo todo este tema? Bueno, ¿queréis contestar uno? Bueno, muy buena pregunta. Una cuestión, hay que tener un pelín de cuidado. La relatividad, sobre todo la relatividad general, no impide que las cosas se expandan más rápido que la luz. Lo que la relatividad general impide es que la información viaje más rápido que la luz. Es decir, que puede pasar perfectamente, y de hecho creemos que es lo que sucedió al principio del universo, que es lo que se llama la teoría de la inflación, es justamente el hecho de que el universo pasó de tener un tamaño que era prácticamente más pequeño que un protón a tener un tamaño de algo así como 20 metros. Y eso pasó en un tiempo que es inimaginable, 10 a menos 35 segundos, en el que el universo fue a muchos miles de millones de veces más rápido que la luz. Pero el que el espacio se expanda más rápido que la luz no viola nada. Lo importante es lo que se llama el horizonte causal. Es decir, usted y yo tenemos, y todos los que estamos aquí, tenemos un horizonte causal. Es decir, si el espacio se empieza a expandir más rápido que la velocidad de la luz, ese es el límite al que nosotros podemos acceder. Entonces, esa es la gran belleza de la teoría inflacionaria, o de la relatividad general. La relatividad general, como les digo, o sea, voy a poner otro ejemplo. Más bien es, por ejemplo, la información de la gravedad, ¿no? Eso es. La que es imposible que supere... Más claro, sí. Le pongo otro ejemplo. O sea, tuve usted una linterna. Entonces, ahí hay una pantalla, y hacemos así, y ve que la sombra de la linterna se mueve. Lleve esa linterna a 1 año luz de distancia. Y hago así, y evidentemente en la señal se propaga más rápido que la velocidad de la luz. Pasa que no propaga ninguna información. Bueno, una última pregunta. ¿Hay otra? Sí. Bien, bien. Calma, Juan Mari, calma. El micrófono. Micrófono. Había otro antes, me parece. A ver, perdón. Perdón. No. Dos preguntas bastante teóricas. Si se pueden responder brevemente, estupendo, y si no, pues lo dejamos, ¿no? La primera, ¿qué piensan las últimas teorías sobre el momento anterior al Big Bang? Has comentado un poco acerca de la inflación y esas teorías. Sí. ¿Qué es lo que hay de ello? Y la segunda pregunta es, si se puede explicar un poquito algo, ya sé que es muy difícil, sobre la teoría de las cuerdas. ¿Por qué surge y qué es lo que intenta explicar? Bueno, en fin, aquí haría falta Chacolí. Bueno, pues nada. Prácticamente en vena, ¿no? Pero Es un enamorado del Chacolí. Chacolí no te ha faltado, o sea que adelante. no, o sea, las teorías que intentan, o sea, evidentemente hay teorías que intentan hablar de antes del Big Bang. El problema con ese tipo de teorías, que son muy, muy bellas y ponen, por ejemplo, el multiverso, todo este tipo de cosas, son muy interesantes. El problema es que es muy difícil hacer una predicción, algo que se pueda observar. Digamos, ese tipo de teorías aparecen también porque justifican lo que se llama el principio antrópico. Es decir, digamos, la mayor parte de los parámetros del modelo estándar, por ejemplo, la masa de los electrones, la masa del protón, todo este tipo de cosas, no parece que tengan ninguna explicación racional, al menos de momento. Entonces, como la gente no se quiere morir sin tener todas las respuestas, pues alguien se inventa que lo que sucede es que hay una multitud gigantesca de universos donde cada universo tiene sus leyes físicas. Esas son las teorías que permiten hablar o discutir científicamente qué hubo antes del Big Bang. La teoría de cuerdas, en particular en los últimos años, es una de las pocas teorías en las que estas preguntas se pueden hacer. Es decir, hay una formulación matemática suficientemente rigurosa o suficientemente detallada como para poderse plantear la pregunta sin especular demasiado. Entonces, la teoría de cuerdas, en cierto modo, el problema es que es una teoría que tiene una estructura matemática bellísima y ha tenido un impacto impresionante en las matemáticas, en nuestra comprensión de cierto tipo de estructura de agujeros negros, pero no tiene ninguna verificación experimental en lo que hacemos en el laboratorio de CERN o en ningunos otros sitios, ¿no? Entonces, es una teoría muy frustrante desde ese punto de vista. Mucha gente piensa que esto es como los tomistas del siglo XIII, ¿no? En fin, hay detractores y amantes de esta teoría, pero básicamente la idea era intentar... O sea, una cosa de la teoría de cuerdas que es fascinante es que cumplen el sueño de Einstein de la unificación. Es decir, en la teoría de cuerdas, el electromagnetismo
y la gravitación no es que estén unificadas, es que son inseparables. Entonces, esa es la fascinación de una gran parte de la comunidad con ese tipo de teorías, en las que objetos que incluyen la mecánica cuántica, la gravitación y el electromagnetismo están unidos de forma inseparable. Pero puede ser simplemente un sueño. Cuando yo escucho este tipo de preguntas que hay antes del Big Bang, siempre me acuerdo de una pregunta que le hicieron a Hawking. Le hicieron precisamente esa pregunta. ¿Qué ocurrió antes del Big Bang? Y él contestó, esto es como si me preguntase qué hay al norte del Polo Norte. Sí. Preguntas que realmente no tienen respuesta. Bueno, hay que hacer la pregunta en un contexto. O sea, digamos, evidentemente, en una bola terrestre no hay nada más al sur que el Polo Sur, pero no se puede salir de la Tierra. O sea, digamos, es evidente. O sea, sí. Hawking hace como la paradoja, digamos, lo del maestro Zen, ¿no? Que hace estas respuestas que uno tiene que irse a reflexionar y tal. Evidentemente, para hacer esas preguntas hay que hacer un contexto en el que la pregunta tenga sentido. Entonces, uno puede decir, por ejemplo, otra falacia que puedo hacer es, el universo contiene todos los sucesos, pasados, presentes y futuros. Entonces, ¿qué sentido tiene hablar de sucesos que no están ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro? Entonces, no puede haber nada antes que el Big Bang. Pero también lo que puede suceder es que, de hecho, los conceptos de tiempo y de espacio se aplican en condiciones muy particulares. Desde luego, en el Big Bang no funcionan. Entonces, la cuestión es intentar aplicar esos conceptos en esas condiciones en las que el espacio fluctuaba de manera cuántica, por ejemplo, pues quizá la noción de tiempo es una cuestión que es probablemente emergente. Entonces, intentar extrapolar el tiempo a la distancia de Planck o algo así, es intentar extrapolar los conceptos, es como intentar extrapolar la física clásica al universo nuclear. Se obtiene todo tipo de contradicciones. Lo que no sabemos, evidentemente, es qué otros conceptos más primitivos permiten que de ellos emerja el espacio y el tiempo. Juan Mario. Se calcula que el universo tiene unos 13.500 millones de años. Sí. ¿Existen otros universos? ¿Y qué vida van a tener el universo nuestro? Bueno, hombre, que existan otros universos no lo sabemos o no lo vamos a poder saber, al menos antes de las próximas elecciones. El problema es que puede haber muchos universos, pero mientras que no sean observables, digamos, o sea, el problema de la física o de la ciencia en general es que hay que hacer alguna predicción o alguna consecuencia que se pueda observar. Entonces, ¿qué vida puede haber en otros universos? Pues puede haber nada, o puede haber vida tan interesante como la nuestra, o no. En fin, digamos, es muy fácil hacer teorías en las que los universos aparecen con leyes distintas. Por ejemplo, es muy sorprendente que en el carbono hay una cosa que se llama una resonancia, la resonancia de Hoyle, que es fundamental, o sea, es una resonancia absolutamente fundamental, que sin esa el ciclo solar no funciona. Es casi una cosa divina. Esto es intervención divina, porque si ese ciclo, esa resonancia no existiera, es imposible que hubiera estrellas y entonces sería imposible que hubiera vida. Entonces, uno puede empezar, estos son los que llaman razonamientos antrópicos, que son muy buenos cuando uno bebe chacolí. Pero claro, a veces uno se puede plantear, es que a lo mejor nuestro universo es como cuando uno va al supermercado y ve el código de barras. O sea, nuestro universo viene con un código de barras indescifrable. Sus constantes son, la constante de estructura es 1 sobre 0,37, la constante tal, esto, la masa del electrón es tanto. Y dice, y no se esfuerce, no tiene explicación. Porque hay muchos. Y en cada uno de esos universos hay una distribución completamente distinta de las leyes de la naturaleza. Eso no tenemos la más remota idea. Es decir, de los parámetros que escribía Manolo en el modelo estándar, que son, digamos, 40 parámetros que se miden, ¿cuántos son medioambientales y cuántos son deducibles? Ya me gustaría saber la respuesta. Entonces nos íbamos a Estocolmo a celebrarlo. De hecho, en relación con lo que dice Luis, una pregunta muy sencilla que uno se puede hacer: ¿por qué el sistema solar tiene el número de planetas que tiene? ¿Hay una explicación científica para que el número de planetas sea el que es, o es realmente un parámetro medioambiental? Es claramente medioambiental, porque ahora se ve, por ejemplo, que hay una cantidad inmensa de planetas. Entonces, claro, cuando solo se conocía nuestro sistema planetario, dijo, ¡ay, qué suerte tenemos de tener una órbita que es casi circular! Porque claro, si fuera una órbita muy elíptica, entonces aquí nos asábamos y allí nos enfriábamos. Entonces no había manera de generar vida. Entonces,
el que haya un planeta en la órbita en la que pueda haber, por ejemplo, agua líquida, química de carbono. O sea, yo no sé si alguien puede hacer vida con el silicio. A fin de cuentas está la misma, el carbono, el silicio, el germanio. Pero a nadie se le ha ocurrido pensar si se puede hacer vida con el silicio, en lugar del carbono. Aunque también el silicio tiene una química muy sofisticada, pero no se puede hacer. Entonces, es muy sorprendente, claro, estos son todo casualidades, pero es que probablemente lo que sucede es que hay tantísimos miles y miles y miles de millones y de trillones de sistemas planetarios que alguno tiene las propiedades para albergar vida, al menos vida como la conocemos nosotros. Si no se lo plantea desde ese punto de vista, entonces es quizá más fácil, entre comillas, entender, o sea, digamos, que no hay nada que explicar. O sea, estamos aquí simplemente porque es que, digamos, se han dado las condiciones evolutivas o lo que sea para que aquí pueda haber agua y carbono. Agua en estado líquido, carbono y una temperatura relativamente estable. Durante un tiempo suficientemente largo, y las leyes de la química, entonces, eventualmente generan vida. No sabemos cómo todavía, pero, en principio, o sea, una vez que se empiezan a formar la sopa primitiva, la oparín, se ha visto con los experimentos estos de Miller, la síntesis de Miller y tal, que efectivamente en la atmósfera primitiva se intenta reproducir en los matraces, en los laboratorios, y los químicos demuestran que efectivamente se producen aminoácidos, se producen nucleótidos, se producen las moléculas que generaron vida. Pero la pregunta fundamental es por qué hay vida aquí, es porque, bueno, pues de todos los planetas que hay en el universo, unos cuantos satisfacen estas condiciones particulares. No hay explicación. Es simplemente la proliferación gigantesca de planetas hace que algunos puedan albergar vida. Me parece una explicación razonable. Puede haber otras. Yo creo que después de todas estas excelentes preguntas y respuestas, es el momento de terminar también para que los técnicos puedan irse a cenar. Y yo quiero, ya saben que a los vascos esto es importante. Solo él ha citado una anécdota para concluir. Él ha citado pues, la resonancia del carbono con Hoyle. Hoyle estuvo en San Sebastián hace muchos años y dio una conferencia espléndida, es un hombre muy original, y dijo una frase que casi cuadra con Luis, citando, es una cosa divina, ha dicho casi. Decía Hoyle, algo que es real hoy en día, que hoy de Dios solo hablan los físicos. Los obispos hablan de dinero, de leyes, de la unidad de España, etc. Y con eso terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias.